Bienvenidos a otro episodio de Para Ayer, un podcast con toda esa información que ya deberías saber. Hola a todos, Martín Pinto a mi izquierda, mi persona Ali Valero, y hoy vamos a hablar de un tema polémico pero que me encanta, que es de la política y cómo ha revolucionado las redes sociales en el marketing político y obviamente todo lo que ha acontecido en estas últimas semanas, estos últimos días, con el tema de elecciones Milei, elecciones Noboa. Una locura. Una locura. Una locura. ¿Cómo podemos comenzar con este análisis? Bueno, este tema también es un tema que me encanta a mí. Entonces, vamos a hablar de lo que está pasando reciente y en la actualidad. Pero hay un punto clave que yo creo que cambia todo el marketing político en la era reciente. ¿Cuál es? Cambridge Analytica. Ok. Esa es la realidad. Yo creo que la gente no sabía hasta qué nivel estaba pasando esto de la microsegmentación, donde podían visualizar, detallar específicamente qué era lo que estaba impactando hasta por pueblo de Estados Unidos, qué era lo que impactaba en la sociedad para poder crear contenido direccionado al pueblo, a las personas, a qué era lo que les impactaba a cada uno de ellos. Como que transparentó, bueno, a Martín Pinto le gusta esto, le voy a mostrar esto específicamente para yo captar su atención y obviamente mostrarle la publicidad o el argumento que yo quería mostrarle a esa persona. Llegó a un nivel como de microsegmentación, ¿no? Entonces, yo me imagino que ellos sacaban un temario, me invento 2000 temas, y hacían 25 contenidos de cada uno de los 2000 y clavaban eso a cada segmentación. Nosotros que pautamos y sabemos de esto, sabemos que se puede hacer así miles de conjuntos de anuncios y generar pauta específica para cada uno de los públicos objetivos. Lo que hasta el día de hoy, nosotros que vivimos de esto, no logro visualizar es, imagínate el motor que tenían ahí metido atrás para sacar esa data. Ahí había un tema de data mining. Ya, entonces ahí salvaje. Estuvo también metido el tema de Facebook, que fue básicamente desde donde se originó todo este tema de Cambridge Analytics. Que yo creo que ellos despertaron esta curiosidad a partir de la campaña de Obama del 2008. 2009. Ese fue, digamos, que el punto de partida, como que darle un inicio a todo lo que viene a posteriori. Exacto. Y esa campaña de Obama fue ganada 100% por Facebook. O sea, Facebook fue lo que revolucionó. Y yo he visto, hay inclusive documentales de este grupo de jóvenes que comenzaron a desplazar a todo lo típico de una campaña política y comenzaron a meter todo a través de Facebook y fue lo que le dio ese triunfo. Esa imagen de Obama es en ese duotono azul y rojo. Ese fue la ganadora y ahí empezó todo esto. Entonces ahí podemos decir que ya, digamos que los medios tradicionales como la televisión quedaron desplazados un poquito por todo el tema de las redes sociales, obviamente porque se convirtieron las redes sociales en el principal método de consumo de información, de propaganda, de todo eso. ¿Y hasta qué punto crees que este tema de la regulación política por los consejos nacionales electorales también juega un rol medio raro la parte digital? O sea, las redes sociales no están reguladas hasta ahorita. Por eso es que es muy difícil. ¿Qué pasa si es que yo quiero ser un donante de tu campaña y yo te digo, ¿sabes qué? Ábrete una cuenta publicitaria y pauta desde ahí. ¿Cómo puedes regular esa plata que esa persona está invirtiendo en Facebook específicamente, o en Meta, o en TikTok, o en cualquier plataforma específicamente para un apoyo de una campaña publicitaria? Claro. Aclarar que no están regulados, digamos, por leyes nacionales, pero ellos sí tienen códigos de ética y las redes sociales actualmente te desglosan, si estás haciendo una pauta política, te desglosan cuáles son los partidos o cuáles son las personas pero que eso pautaron. Por parte de las redes. Claro, por la parte de las redes. Bueno, nosotros ahí hemos sido parte de campañas políticas y, por ejemplo, hoy por hoy en TikTok te limita un montón lo que puedes hacer a nivel de pauta. Por eso el esfuerzo de TikTok de los candidatos tiene que ser básicamente 100% orgánico. Ya, y ahorita que hablas del TikTok orgánico, cuéntame de los últimos dos eventos que tuvimos, que fueron Daniel Noboa y Milei. ¿Qué papel jugó el TikTok orgánico? O sea, la creación o la mente ahí creativa para que estos personajes se impulsaran. Porque particularmente, por ejemplo, Milei utilizó TikTok no desde su cuenta principal, digamos, sino que él usó más bien una estrategia de guerrilleros digitales que la banda de creaban contenido, pero a muerte. Y obviamente él también reposteaba esos TikTok, pero creaban una cantidad de visualizaciones que era brutal. Sí,
Ahí vi que un comentario del CM, del creador de esta estrategia, decía: Bolsonaro se basó en Instagram. Okay. Trump se basó en Facebook. Nosotros, hablándose de él, se basaron en TikTok. Pero el alcance que tiene cada uno de los videos era lo que le hacía rayante. Es diferente ver una persona que te está hablando como político, ¿no es cierto? Nosotros, en el gobierno, vamos a ese loco, el peluca, ¿no es cierto? Con toda su melena ahí, metiendo esa locura. Vamos a destruir los ministerios y pum, 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 pum. Por ejemplo, ese video icónico donde él sale rayando. Chao, Ministerio de la Mujer. Los organigramas de todos los ministerios de ahí y si hay una estrategia detrás de eso, o es algo que a él se le da naturalmente, o tú crees que sí de verdad fue pensado y vamos a mostrar esto para llamar la atención de las personas. Bueno, tú y yo hablamos de política bastante. Ali me había mencionado varias veces de la trayectoria que llevan ciertos políticos versus la de otros. Noboa es un político nuevo, es un político joven. No te digo que no ha estado en el ámbito político. Fue asambleísta nacional, pero no ha estado como precandidato presidencial. Milei va años en la precandidatura presidencial. O sea, Milei también tiene, digamos, un recorrido no tan largo, pero sí, no tan largo de 5 años, digamos, pero sí mucho más largo que Noboa. Noboa, en lo que hemos visto, fue un crecimiento después del debate, pero abismal. El tipo decidió que quería ser presidente y 6 meses después fue presidente. O sea, no pasó Milei tiene ya, digamos, 5 años en el ámbito mediático, televisión, redes sociales, que sí le dan un fanbase importante que también te va a ayudar a llegar más rápido, obviamente, al poder. Para responderte la pregunta, yo definitivamente creo que ese fue el personaje que él creó. Debe tener mucho que ver con su personalidad. O sea, él debe ser un tipo explosivo, debe tener ese grado de locura de que es tan apasionado que zafa. Pero ¿qué otra palabra le puedes usar para describir los argentinos? Que el apasionados, son apasionados. Entonces, yo creo que eso hizo un súper clic con el público argentino, especialmente en este momento que ya llegaron a una línea de desesperación. Ya pasó su línea de quiebre. Que igual, o sea, más haciendo el ministro de la economía, seguía teniendo una mayoría posibilidad de llegar. Eso para mí es inconcebible. O sea, que estés en un país completamente destruido económicamente y siendo el candidato, pero tenía mucho favor. Y el kirchnerismo todavía tiene una base súper fuerte, al igual que el correísmo aquí en Ecuador. Claro, si fijas ambos casos, tanto en Argentina como en Ecuador, en primera vuelta ganan los gobiernos progresistas, tanto kirchnerismo como correísmo. Pero ahí es en donde viene el tema de las redes sociales, que yo creo que fue fundamental. Como ya tuvimos este resultado, ¿qué vamos a hacer? Y ya obviamente ellos tenían una experiencia en el tema de redes sociales, pero le dieron a muerte. ¿Qué fue lo que pasó en la última semana? Milei subió un 423% en visualizaciones en redes sociales. Una locura. Massa, que era el segundo, tuvo un 70% de crecimiento. O sea, fue una cosa abismal. Sí, o sea, no tiene sentido. Y obviamente ayuda a la personalidad y todo el tema que lo rodea a él, que todos los temas son polémicos y obviamente... Ese estilo anárquico que le llaman. Exactamente. Él dice que es anarcocapitalista. Entonces está medio loquito para algunos de buena manera y para otros de mala manera. Pero todo este impulso que tuvo en las redes sociales fue para mí un tema crucial para que en la segunda vuelta obviamente ganara por más de 11 puntos. ¿Crees que la locura de Milei se puede asemejar a la de Jan Topic? No. De ninguna manera. No, porque Milei es un académico. Milei es un tipo estudiado, que tiene miles de artículos, que tiene libros escritos. Yo creo que Jan Topic utilizó un tema específico que afecta a Ecuador, que es la seguridad, y se basó en eso, y en algún punto le funcionó. Pero, ¿qué pasa cuando te quedas solo estancado en un tema? Lo único que sufre Ecuador no es solamente el tema de la inseguridad, sino hay otros temas adicionales. Entonces, si te quedas estancado en uno solo, para mí, en algún punto te vas a caer. Yo sí veo un nivel de similitud. Tal vez no en visión política ni en tipo de gobernabilidad. Lo que yo veo es una persona que vino a romper o a cortar drásticamente con un punto de vista. Entonces,
Milei vino para mí a romper con este estilo que fue tan controversial que generó este boom. Yo sentía esa misma ola con lo mismo de controversial, con la visión de Topic. Pero siento que el público, o sea, la nación, a diferencia de la Argentina, el Ecuador estaba en un momento diferente. Claro. No está, si bien nos sentimos súper vulnerables a través de la inseguridad, económicamente no estamos en el mismo nivel de punto de quiebre. Entonces, el rato que viene a una segunda vuelta, que tú lo mencionaste, ninguno de los dos quedaron primeros, bueno, Topic se cae, Milei sí pasa, pero ahí, en cambio, Milei llega a tener 11 puntos de diferencia contra Massa. En cambio, Noboa tuvo 4. Exacto. O sea, fue ya, nada. entonces ahí podemos decir que la locura de Milei, o digamos, esa locurita que tenía o esa polémica, le ayudó a crecer tanto, porque creció casi 20 puntos. ¿Viste la estrategia de Milei utilizando las redes sociales? Hablamos de su inicio, ¿no es cierto? De cómo su mismo CM dijo que se basó todo a través de TikTok. Milei tiene 1.6 millones de seguidores en TikTok, pero tiene 1.6 millones de seguidores en X. ¿Qué rol están jugando estas redes sociales en cada uno de estos dos países? También es algo que hay que prestar atención. Yo creo que hoy por hoy TikTok va a jugar uno de los roles más importantes en cualquier país que tenga una alta penetración de usuarios, va a ser un eje fundamental y principal en las estrategias de propaganda. Pero Milei también tiene 1.6 millones de seguidores en X. Y él es extremadamente controversial. Él retuitea absolutamente. Tú escríbele algo de él y el man te retuitea. Exactamente. Y para mí esa es la estrategia ganadora de Milei. O sea, Milei, ¿qué hacía? Buscaba guerrilleros digitales, me gustaba lo que comentaba y ni siquiera reposteaba citando, sino que solo retuiteaba y ya. Y hacerle retweet le daba followers a estos guerrilleros y estos guerrilleros se iban haciendo más grandes y tenían más voz. Incluso hay guerrilleros digitales ahorita que los entrevistan. Exactamente. Todo orgánicamente. Entonces, que eso es lo loco. Y que detrás de las elecciones de Argentina, el único que no pautó nada fue él. Eso es una locura. O sea, el alcance que tú puedes llegar a tener sin pauta, tú y yo siendo marqueteros sabemos, pero el tema político es tan pasional que yo te puedo decir, en 2 lugares te puede pasar eso. En el deporte, como decirte, en fútbol, o sea, un equipo de fútbol puede llegar a tener cientos de miles de seguidores y súper estrategia de interacción sin pautar, al igual que un político te puede llegar a tener lo mismo. Ya, y ahorita que me hiciste la comparación de Topic y Milei, ahora hagamos la comparación de Noboa y Milei. Ya. ¿Cuáles fueron las estrategias que ellos utilizaron? Y si se pueden aplicar dependiendo del contexto. Es decir, por ejemplo, Milei utilizó el tema económico, digamos. ¿Y será que un candidato como Milei hubiera funcionado en Ecuador? ¿O como un candidato como Noboa hubiera funcionado en Argentina? Yo creo que lo controversial de Milei en este momento en Ecuador el Ecuador buscaba tranquilidad, buscaba paz. O sea, yo no le veo a un candidato como Milei funcionando en Ecuador en este momento en el que está la sociedad, porque la sociedad busca calma, busca seguridad, busca tranquilidad. Justamente creo que ahí está el comparativo con Topic. Okay. Se quiso alejar de esa locura, se quiso alejar de ser más controversial. Entonces, la sociedad tomó un giro. ¿Por qué? Y esto sí cambia todo, el asesinato de Villavicencio. Okay. El momento que pasa el asesinato de Villavicencio se mueve completamente el tablero. Tenías un 1 y 2. Noboa habrá estado en 6º puesto. No sé, Noboa yo lo conocí después del debate. Después del debate. Ya, entonces, eso te iba a decir. Para mí, la estrategia en Noboa no se comienza a mencionar hasta post-debate. Y ahí cambia todo. Yo me viajé al país en ese feriado. El tema del timing también fue un tema controversial. Pero el timing fue a través de un feriado. Eso le jugó muy a favor en la segunda vuelta. Pero en la primera, todo mueve y cambia el tablero a partir del debate presidencial. Claro. Y evidentemente, o sea, este debate impulsó, por ejemplo, ya en acciones concretas. Se comenzó a ver a Noboa con un chaleco, antibalas. Comenzaron a tener acciones más específicas que creo que penetraron orgánicamente dentro de la sociedad ecuatoriana. Estas acciones que te digo de ver a Noboa con el chaleco, ver a Noboa con la esposa, que creo que jugó un rol fundamental dentro de su campaña. Antes de hablar de esto, ¿qué crees que fue en el debate lo que le movió el tablero a Noboa? ¿Por qué dentro de todas las personas que estaban ahí, él
tuvo la posición que tuvo y el resultado que tuvo. Aquí viene algo que es importante para nosotros. A mí algo que me sorprendió eso. Para mí fueron los datos. Es decir, él cuando comenzó a hablar y comenzó a comunicar a las personas, nosotros tenemos esta refinería y para desmantelarla necesitamos esta cantidad de plata. ¿Nos conviene? Sí, por esto, por esto y por esto. Y te comenzó a dar datos que no sabemos si son verdad o mentira, pero esa data fue lo que para mí enganchó a las personas y dijeron, no, este tipo sabe. Ya, mira, aquí estamos repuntando con unas cosas. Fortalezas que han tenido los más fuertes, porque ¿quién sorprendió? Sorprendió Topic. ¿Quién sorprendió? Sorprendió Milei. ¿Quién sorprendió? Sorprendió Novoa. Ellos tres usaron una estrategia de datos. Entonces, si comenzamos a ver ya temas que se van repitiendo en una estrategia exitosa política, es el tema de datos. Un político que sepa sus datos claros y te pueda hablar de frente y decirte con números cuánto les va a costar ciertas acciones o ciertas propuestas que tiene, eso está pesando muchísimo para mí hoy por hoy en una candidatura presidencial. Y es que son argumentos que, aunque la población tal vez no sepa nada, te envuelve y te engancha. Sí, para mí te da confianza. Y el otro es el estilo. Mira, los argentinos son pasionales y necesitaban esto, ¿no es cierto? No te digo que la mayoría lo quería, porque los números demostraron que no, pero les sirvió lo suficiente como para llegar. En cambio, para mí lo otro que le hizo ganar el debate, el primer debate a Novoa, fue su estilo, esa calma con la que habló. Los otros estaban ahí gritando, Topic insultando de una manera elegante. Pero diciendo que nadie sabe nada. El otro no insultó a nadie. Entonces, vino de un país que está harto de que los políticos se insulten el uno al otro. Un país que está cansado de la inseguridad, de los asesinatos, de la droga, a dar esa calma y esa tranquilidad. Para mí eso, o sea, entre los datos y su estilo y cómo presencialmente estaba presentado, porque obviamente juega un rol su chaleco antibalas y todo, para mí esos tres factores fueron todo. Determinantes. Sí, obviamente, entonces, ya ahorita que hablas del chaleco antibalas, me devuelvo a lo que te mencionaba. Acciones concretas. ¿Qué acciones concretas piensas que cambiaron el rumbo de la elección o que impulsaron a Novoa? ¿En primera o segunda vuelta? Porque en segunda vuelta. Fueron dos instancias. Hablemos de segunda vuelta que ya estamos... Hablemos de segunda vuelta, ya lo que pasó reciente. Exactamente. Ya. Aquí viene un factor, para mí, súper diferente de lo que hemos visto en todas las campañas políticas. Y es el rol de la primera dama. ¿Ya? Como nunca. Como nunca. Una influencer. Yo nunca he visto una primera dama que ya era influencer antes de estar con su pareja. Siempre fue. Nosotros en la agencia le hemos contratado como influencer. La primera dama trabajó para la agencia. Exactamente. Esa primera dama comenzó a hacer una campaña política muy limpia. Yo creo que el país necesitaba ver a alguien que se acerque. El rol de la mamá de Daniel Noboa. El historial que tenemos los ecuatorianos con su papá. ¿Ya? Okay. Podrá ser un payaso, Alvarito, para la mente de absolutamente todo el país, pero no es un tipo que es odiado, no es un tipo que se le da la connotación. Al contrario, yo creo que es alguien que está en el recuerdo de la sociedad, digamos que con memes, digamos así, pero que no es alguien que causa rechazo, sino que más bien causa incluso risas, Y alguien que ha hecho mucho para la sociedad en muchos niveles. O sea, desde dar empleo, desde en todas sus campañas ha sido una persona que ha dado mucho. Entonces, y su esposa es una doctora que hace brigadas de salud. Y eso también para mí no es solo Daniel Noboa, con todo lo que hablamos de su debate, sino es todo su vínculo de alrededor. Y la gente le encantó sentirse adentro de una familia. Yo eso tampoco había visto. Tú de Milei sabes que es este loco, pero de su vida personal, además de sus perros, ¿sabes algo? O sea, sí, yo sí porque soy medio enfermito, pero bueno, pero entiendo lo que tú dices. Y obviamente a mí me pareció increíble el rol que jugó la primera dama con el tema de los cartones de Noboa. Ese vamos a hablar porque es un parteaguas, digamos. Es como que cambió, salió ella diciendo no me roben a mi esposo, todo el mundo salía en TikTok, me voy a robar a Noboa, y salían los TikToks de niñas robándose el cartón de Daniel Noboa a otras personas. Entonces me pareció que fue un golazo el tema de esta estrategia. Aquí voy a lanzarte datos. Para los que no saben, Daniel Noboa hizo un recorte de su tamaño real para poner en postes. Entonces, ya no solo... ¿qué usaron? Su imagen. Claro. Daniel Noboa es guapito,
tiene su presencia. También lo pintaron de bonito. Por eso, usaron su imagen a su favor. Su esposa es regia. Hay las fotos de la primera dama en bikini en todos los WhatsApps del Ecuador. Entonces, cogieron esa imagen y la pusieron en 20,000 postes de luz. ¿Y qué pasó? Durante los siguientes días la gente se comenzó a robar los cartones y comenzar a crear contenido. Comiendo con Daniel Noboa, le sacaron a la disco a Daniel Noboa, le llevaron al estadio a Daniel Noboa. Al Tomorrowland creo que llegó el Noboa. Entonces, fue una locura del User Generated Content, el contenido que comenzó a generar esta milicia, esos militantes, que ahí hay otra clave en el éxito, ¿no es cierto? Estos militantes digitales que son gente joven que te está generando contenido gratis para ti. Y crearon este TikTok, que es una locura porque tiene 7.1 millones de visualizaciones, donde en el perfil de Daniel Noboa, que eso creo que también fue un hito clave, ella coge el TikTok de su esposo, crea este repost y dice: me enteré que están robándose a mi marido. Por favor, dejen de robarse a mi marido. Y ella insta a que los usuarios comiencen a cropear ese video con cómo lo están utilizando. O sea, básicamente esos 7.1 millones de visualizaciones vio todo el Ecuador. Es prácticamente toda la penetración de TikTok en el país. Es una locura. O sea, yo creo que toda la población adulta vio de alguna forma u otra, porque ese TikTok no solo se replicó en TikTok, pero también en Instagram, y también lo pasaron en los noticieros nacionales, porque se volvió una cosa completamente viral. Y de ahí comenzamos a ver que se robaban los cartones. O sea, la gente comenzó a robarse los cartones de uno al otro, pelearse por los cartones. Entonces, eso fue algo que para mí tuvo un éxito inigualable. Es algo único que yo nunca he visto antes. Me pareció una estrategia súper hábil para utilizar. Y un aplauso completamente al que lo creó. Porque claro, obvio. Eso. El dato. Hicieron 20,000 cartones iniciales y tuvo tal éxito que en las siguientes 2 semanas crearon 40,000 cartones más. Una locura. Es una locura. Y ahorita, por ejemplo, que estamos hablando de todo el tema orgánico y lo importante que es eso. Después de haber revisado toda esta información, pautar en política es necesario, o es viable, o es rentable, va a funcionar. Mira, para mí todo es un juego de en qué etapa política estás. Políticos que están en segunda vuelta, definitivamente no. Yo no le veo. Si es que tú eres un político que está saliendo de la nada y quiere entrar al ámbito político, ahí sí te diría, entendería el porqué. Y además utilizando estrategias como lo que hablamos de Cambridge Analytica, de entender qué información le quieres mandar segmentada a cada localidad. Y eso para mí sí puede llegar a tener un peso. Pero ahora, como dijimos, las plataformas limitan muchísimo el tema de la pauta. Más bien, el que va a meter el golazo es el que logra crear una estrategia como las que estamos hablando, que realmente mueve. Y lo principal de todo, hay que meterse a ver las analíticas de cuál es la penetración de cada una de las redes sociales en cada país. O sea, yo decirte que en TikTok es el país con mayor penetración y visualizaciones de TikTok en Latinoamérica. En Ecuador. Ecuador es el país con más penetración en Latinoamérica. Y eso le convierte a que un Milei, tiene un país con tantos millones de habitantes, tiene 1.6 millones de seguidores, cuando su estrategia se basó ahí, pero Noboa tiene 1.3 millones de seguidores en un país muchísimo más pequeño. Con mucha menos población. Exacto. Obviamente. Entonces eso cambia un montón. A mí, por ejemplo, en el tema de la pauta, me pareció, en el tema de la elección de Argentina, en el segundo debate, que fue el primero de la segunda vuelta, el único creo que fue, Massa, dentro de su intervención, comenzó, y una de sus intervenciones fue decir: busquen en Google lo que no te cuentan de Milei. Y literalmente, si tú buscabas lo que no te cuentan de Milei, había una página web creada, lo que no te cuentan de Milei.com, y te redirigía en search a esa web. Estas cosas me encantan a mí. Es una locura. A mí me pareció increíble. Es una estrategia de ataque fabulosa. Exactamente, sí. Y me pareció feo lo que hicieron, obviamente, pero la estrategia detrás de pensar y decir eso en el debate para que la gente lo busque, porque la gente lo buscaba. Yo lo busqué. Y tuvo muchas visualizaciones eso. Obviamente ya con el periódico del lunes ya sabemos que no le funcionó. Pero me pareció una estrategia súper interesante que en el tema de pauta se pudo hacer, y obviamente creo que es un golazo para Massa y para ser competitivo hasta el final. A pesar de ser el ministro con 140% de inflación, con todos los problemas que tiene Argentina. Me pareció un golazo.
Entonces estamos hablando de los datos, estamos hablando de los estilos, estamos hablando de la militancia de soldados jóvenes que tienes ahí. Ahorita estás hablando de una estrategia de ataque funcional, ¿no es cierto? Sí. Ahora hablemos de la estrategia de la viralización por fuera de tu campaña o mundial, porque aquí vino también, hay roles que estamos viendo, ¿no es cierto? La figura que se ha convertido en Nayib Bukele para los gobernantes y para las poblaciones de todos los países hispanohablantes, y también la entrevista de Tucker Carlson. Yo creo que eso fue una locura, o sea, fue un antes y un después para el mundo, porque la entrevista de Milei con Tucker fue la entrevista más vista en la historia, en cualquier ámbito que se hable. Del mundo. Del mundo, en la historia. Son 439 millones de visualizaciones y se alcanzaron 400 millones en una semana. Entonces, ese alcance que tuvo a través de esa entrevista fue una locura que no solamente lo posicionó a nivel latinoamericano, que ya en teoría estaba posicionado, sino que a nivel mundial ganó, reaccionó Trump, reaccionaron líderes mundiales, entonces le acercó a todo el mundo y dijeron, ¿quién es este? O sea, ¿este tipo quién es? Va en serio. Metamos el picante en este tema. Yo te planteo algunas teorías. A Tucker Carlson le votan de Fox. Ok, sí. Elon Musk le atrapa, sí, y le da la plataforma. Todos sabemos que Elon Musk está manipulando lo que la gente ve hasta cierto nivel. No sabemos qué tan fiel es a su causa. Pero yo personalmente creo que Tucker tiene... Eres fan de Elon. Está banderado. Yo soy 100%. Fan de Elon, pero Tucker está banderado en X. O sea, si es que Tucker hace algo, X va a impulsar que ese contenido se vea. No logro entender por qué la viralización tan fuerte de ese video. Yo lo vi apenas salió, pero no sé por qué me entró ese bicho. O sea, tal vez queríamos ver una versión de Milei y tal vez eso fue la diferencia, la versión de Milei que vimos. Vimos un Milei sin desesperarse, tranquilo, hablándole directamente a alguien con quien ni siquiera entendíamos bien, ni siquiera se entendían bien porque uno lo hablaba en inglés y el otro le respondía en español, con la interlocución inmediata. Pero yo creo que ahí vimos un Milei diferente. Vimos un Milei capaz de gobernar un país y ser un representante internacional de un país tan fuerte como Argentina. Sí, yo creo que en parte tuvo esa calma, digamos, de explicar, pero también le dieron la oportunidad de estar calmado. Uh-huh. Ya él sabía que estaban alineados, sabía que el mundo entero lo iba a ver. Exactamente, entonces ahí como que también jugó inteligente. Ha sido muy hábil de dejarse ver diferentes versiones de él dependiendo del público que lo va a ver. Eso para mí ha sido una de las magias de Milei. Y es que obviamente te atrapa cuando se tiene que poner pasional, te dice en la cara 4 cosas y tú, ¿qué es esto? Y aparte, no solamente te lo grita, sino que te da data que a los otros los deja, ¿qué es esto? No puedo rebatir esta data. Entonces, lo que mencionábamos antes, dato mata relato. Sí. Entonces, ahí creo que eso fue un golazo de Milei en cuanto a la comunicación y esa entrevista en específico que fue una locura. Entonces, teníamos, solo para ir culminando y consolidando los datos, los estilos, la militancia de tus soldados digitales. También estamos viendo el impacto del internacional. Y quisiera que me cuentes de esto último que acabamos de ver de Nayib Bukele, que me parece una locura. Una locura. Sea, yo cuando vi el tuiteo de Bukele fue una locura. Obviamente les explico más o menos para que se pongan en contexto. Milei gana y comienzan a reaccionar obviamente todos los líderes mundiales y los líderes latinoamericanos. Petro es uno de estos líderes actuales y obviamente Petro tiene otra corriente ideológica que sabemos que es progresista de izquierda. Y en el tuit de Petro básicamente dice, ganó la derecha extrema argentina. Qué pena. No dijo qué pena, pero casi, sí dijo, o sea, no necesitaba decir. Aceptamos la decisión del pueblo argentino, pero bueno, ganó la extrema derecha. Y Bukele, que es un guerrillero digital, pero siendo presidente, literal, vino y le puso, ahora dilo sin llorar. Ajá. Un buleo, un troleo. Una locura. Tuvo digital. 25 millones de impresiones ese tweet en un día. Claro, es una locura. Yo creo que esas cosas sí pesan.
Definitivamente, O sea, es que 100%. obviamente definitivamente pesan, y pesan sobre todo cuando estos líderes que se están convirtiendo en populares, no sé si populistas o no, pero populares, y que son disruptivos. Bukele es un tipo que fue a la ONU, agarró su celular, se tomó una selfie y la subió a Instagram. Entonces, son personas que vienen a romper lo tradicional. Te digo, algo de duela a quien le duela. Son jóvenes. O sea, Son jóvenes. lo hacen de una manera mucho más natural. O sea, yo no he visto a los presidentes que tengan más de 40 años. ¿Te acuerdas de Lazo sentirse cuando comenzó a hacer los TikToks? con sus Se veía zapatitos forzadísimo. rojos? Forzadísimo. Forzadísimo. O sea, y eso que le ayudó en su segunda vuelta también. O sea, su Es que estrategia sí de te ganar. ayuda, solo que queda forzado, y el papel que juega las redes sociales para estos líderes jóvenes es que se ve natural. Y cuando se ve natural, nosotros mismos en La Pauta hemos visto cómo se comporta cuando es algo muy producido y cuando es algo más tranquilo, más natural, que no tiene tanta producción. Vemos que hay una diferenciación abismal de resultados. Entonces, para mí estos líderes obviamente se apoyaron en el tema de las redes sociales, pero también se apoyaron en su naturalidad, que sabemos que ya está dentro de la sociedad, hacer uso de todas estas redes sociales. Perfecto. Muchas gracias, Dalí. Voy a dar un último resumen. Si es que alguien está armando campañas políticas, no se olviden de tener un gobernante que esté lanzando datos todo el tiempo, que su estilo y su presencia sea súper cómoda con cámara y con cómo la gente lo ve, y que esté emanando lo que la gente a la que quiere llegar está buscando, que no sea un choque en ese sentido con la población. Hablar de una segmentación personalizada y de tratar de llegar con el mensaje correcto a la población indicada. Tener tu militancia, tus soldados digitales. Creo que ahora los jóvenes juegan un rol clave en cómo masificar y ver de qué manera puedes apoyarte con estas claves, esos assets internacionales que te van a dar algo de 400 millones de reproducciones. No tiene precio, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos. Este capítulo lo íbamos a grabar para mañana, pero era para ayer.